Paz de Cristo. Bienvenido nuevamente por este medio. Espero que todos se encuentren muy bien ahí donde están. Y el que no, pues bueno, déjeme decirle que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Que el momento presente no se compara con la gloria venidera que nos espera en Cristo Jesús. Él dijo también, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Pues bueno, todo pasa, toda situación pasa. De hecho, el mundo, todo pasa, pero lo único que permanece es su palabra. Y es ahí, en la palabra, en que nosotros debemos encontrar refugio. Ese refugio, esa confianza que nos da esperanza. Y bueno, para eso vino Jesús, a darnos esperanza. Y nuestro tema de hoy se titula así: Jesús no hizo milagros para mostrarnos lo que Dios puede hacer. La manifestación increíble del poder y de la gloria en el Antiguo Testamento ya ofrecieron un breve vistazo de las maravillas que Dios puede realizar. La creación del mundo mediante la palabra hablada sin duda establece un valor máximo alcanzado para las señales que hace que uno se gloríe. ¿Cómo es que por medio de la palabra trajo existencia todo? ¿Cómo es que se glorificó en su pueblo? ¿Cómo es que hizo que el sol se tuviera, la luna? ¿Cómo es que hizo el mar se partiera en dos? Y entre otras cosas que uno dice, wow, qué poder, cómo increíble, ¿verdad? Pues bueno, Jesús vino para revelarnos algo más, algo bastante inesperado. Él vino para revelarnos qué podía ser el hombre que estaba correctamente relacionado con Dios. Y esta revelación está destinada a crear en nosotros esperanza. Para eso vino Jesús, para darnos esperanza. Bueno, Jesucristo es Dios, eternamente Dios. Él nunca se tomó unas vacaciones de su divinidad en su existencia terrenal. Él es y siempre fue Dios, pero su vida terrenal fue igual de natural en el sentido que Él también fue completamente hombre. El hecho mismo que los ángeles fueron a fortalecernos da testimonio de esta realidad, ya que Dios no necesita ese fortalecimiento. Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre, pero Jesús habló de sí mismo como el Hijo del Hombre, y Él vivió como el Hijo del Hombre. En el libro de Mateo capítulo 20, 28, Él dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este punto es absolutamente esencial que lo entendamos porque afecta la manera en que vivimos. A menudo omitimos la verdad que Jesús vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. En el libro de Juan capítulo 8, 29, Él dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre Él hizo lo que le agradó al Padre, y esa obediencia trajo recompensa. Pero bueno, Jesús no solo murió por nosotros, también vivió por nosotros. Si todo lo que Jesús tenía que hacer era morir por nosotros, entonces Él pudo haber descendido del cielo en un Viernes Santo, ido directamente a la cruz, resucitado de los muertos, ascendido de vuelta al cielo y ya. Pero Jesús no vivió durante 33 años sin ninguna razón. Mientras Él estaba en la tierra, Cristo hizo la voluntad del Padre. Ahí en el libro de Juan, capítulo 5, 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando nos damos cuenta que Él hizo lo que hizo como un hombre entregado a Dios, firme, fiel, que no hizo nada por su voluntad o para gloriarse,
Entonces al ver esto nos vemos obligados a seguirlo, al descubrir que esa es nuestra verdadera misión, llegar a ser como Él fue. Pero yo nunca podría hacer bien las cosas que Él hizo, pero tampoco no puedo quedarme donde estoy. Porque Jesús estableció un estándar para la vida que se puede seguir e imitar. Ese imitar, amar al prójimo, perdonar al que nos ofende, ser generoso, paciente, humilde, compasivo, obediente. Y Él está interesado en que sigamos sus pasos. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Si no sigo sus pasos, no tendré acceso al Padre, ni a la vida eterna, aunque yo sea la persona más buena del mundo. Pero si yo no sigo sus enseñanzas de cómo agradar al Padre, aunque yo sea bueno, aunque sea generoso, pero si yo no tengo esa compasión que Él tuvo, ese amar al prójimo como a mí mismo, entonces pues bueno, no lo estoy imitando, y al no imitarlo, pues no se me va a revelar a Él a mi vida. Ahí mismo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. El que guarda mi mandamiento, guardar no significa que los tengo en la mente, ahí los guardo en mi corazón, pero no los pongo en práctica. Guardarlo significa es tenerlos en mi corazón y ponerlos en práctica. Dice, yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces nuestro deseo es que Él se manifieste en nosotros, para que nos alumbre y nos muestre el camino a la vida eterna, para que su palabra afecte nuestra forma de pensar y ver el mundo más claro, ver esperanza donde antes no la veíamos, es salir de tinieblas a luz. Y la única forma es seguir sus pasos y imitarlo. No hay otra forma. Como les digo, aunque yo sea la persona más buena, pero si yo no vengo al Hijo, no voy a tener acceso al Padre ni a la vida eterna. Y en el mundo hay muchas personas buenas, pero no se acercan al Hijo. Entonces lamentablemente ese no acercarse pues va a tener consecuencias. Hubo dos cosas que hicieron sobrenaturalmente eficaz su humanidad. Él era libre de pecado y Él vivió completamente bajo el empoderamiento del Espíritu Santo. Algunos dicen que Jesús no pecó porque Él es Dios y por esa razón no pecó, pues Dios no peca. Pero estamos aprendiendo de su humanidad y una de las razones de su éxito fue que se mantuvo fiel. Dice un teólogo llamado Bruce Ware Cree, Jesús no pecó no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana previniéndole no pecar, sino porque utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Él amaba al Padre, amaba la palabra, meditaba en ella, él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre. Él confiaba en la voluntad del Padre. Por eso es que tuvo éxito en su ministerio, en su misión. Pues bueno, eso es lo que dice Bruce Ware Cree. El amor a la palabra le dio ese empoderamiento. Nuestra justicia en Cristo y nuestra vida revestida del poder del Espíritu Santo se convierten en los ingredientes necesarios para cada hombre, mujer y niño
que anhela aceptar la invitación fascinante que ofrece la vida de Jesús. Sígueme. Ahora cobra un nuevo significado, un significado de amor, de esperanza, una vida con propósito. Jesús no atravesó por todos sus sufrimientos solo para que pudiéramos ir a la iglesia. Él hizo lo que hizo para expiar el pecado, y al hacerlo, Él hizo posible conformar una nueva generación de transformadores del mundo, aquellos que pueden mantener el estándar que estableció con amor, pureza y poder. Esta realidad es una de las grandes profecías que Jesús pronunció. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. No solo la vida de Jesús nos obliga a seguir al hacedor de maravillas, de milagros, también lo hacen sus promesas. La sangre de Jesús nos califica para la primera parte de esta ecuación. Soy justificado, limpiado, purificado y como hijo perdonado. Esta es una realidad mayor a mi pasado pecaminoso. Su sangre nos hace libre de pecado y nos califica para lo imposible. Fuimos creados para formar parte de la generación de las obras mayores. Aceptar el llamado de Dios en nuestra vida y para que el nombre de Jesús sea honrado al máximo en toda la tierra. Somos llamados a ser luz en medio de la tiniebla y hacer cosas mayores, porque Él dice, mayores cosas ustedes harán. Entonces la palabra está ahí, la tenemos que atesorar y ponerla en práctica, porque Él lo dijo, es una profecía y se tiene que cumplir. Entonces nuestro trabajo es hacer que esa palabra aflore en nosotros, aplicarla a nuestra vida, vivirla y que su palabra aflore en nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la vida de obediencia y la fe de Jesús es un ejemplo para nosotros cuando enfrentamos la tentación, ya que nosotros contamos con los mismos recursos que respaldaban a Jesús para llevar a cabo su ministerio. Tenemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 17, dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como siempre les digo, estudiar la palabra de Dios para que nos venga revelación. La oración, libro de Efesios, versículo 6, capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Jesús también lo dijo en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y el Espíritu Santo, Efesios capítulo 5, versículo 18.
Y no se embriaguen con vino en la cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Estos 3 recursos los tenemos que implementar a nuestra vida: estudio de la Biblia, oración y anhelar su Espíritu, para fortalecer nuestra alma y poder servirle de la mejor forma. En conclusión, Jesús vino para revelarnos lo que nosotros podemos hacer, mayores cosas. Cuando seguimos su ejemplo y caminamos en obediencia, vamos a realizar esas mayores cosas. Así que solo permanece una condición: ¿cuánto estamos dispuestos a vivir bajo su influencia? Recordemos lo que Él dijo: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, somos una generación llamada a hacer cosas mayores. La que Él hizo: levantar al paralítico, dar vista al ciego, resucitar muertos. Todo lo que Él hizo, también nosotros estamos determinados a hacerlo también, si ponemos en práctica su palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahí ahora claro la palabra: si permanecen en mí. Entonces, si permanecen en mí, pidan y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces podemos pedir todo y todo es todo. Todo lo que queramos, Él nos va a dar. Y no es pedir sobre mi deseo, no, porque la palabra de Dios está en mí. Y la palabra del Señor va a mostrar cuál es la voluntad que Él quiere que yo haga. ¿Qué es lo que yo necesito en mi vida para llevar a cabo la misión que me encomendó Él también? Para cumplir mi finalidad. Entonces tengo que su palabra tiene que llegar a mi vida, implementarla y pedir al Padre. Y Él lo va a conceder. Y todo es todo. Entonces nuestro anhelo tiene que ser hacer lo que Él hizo también. También nosotros lo debemos hacer. Y recordemos que solo porque es que Jesús, que ¿quién no va a poder hacer eso? Si es Jesús, o sea, Dios. Pero recordemos que Él vivió 33 años y nos dio un ejemplo cómo es que uno tiene que agradar al Padre, que es con esfuerzo y disciplina. Jesús, cada vez que hacía un milagro, Él se iba a orar, alimentaba y se alejaba de sus discípulos y se iba a orar. Igualito a nosotros después de una actividad gloriosa, un campamento. Pues eso es lo que nosotros debemos de extraer de la palabra de Dios, esa dedicación y ese amor a la palabra y al Padre, esa obediencia, que esa obediencia le trajo recompensa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: ser obedientes, ser fiel, vivir como Él vivió. Y como les digo, nosotros no nos podemos quedar en el lugar que estamos, sino que debemos crecer día a día. Así como crecemos en lo académico, también debemos crecer en lo espiritual. Así como crecemos en lo secular, también
pues tenemos que crecer en lo espiritual. Así que este es el llamado, a hacer cosas mayores. Antes estábamos destituidos de la gloria. Ahora Él vino a mostrarnos el camino al Padre para ser partícipe de esa gloria y revelar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo se revela? A través de sus milagros, de los prodigios y maravillas. Entonces, tenemos que anhelar esa llenura del Espíritu para poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida y así ser como Jesús, que la gente vea en nosotros algo diferente, esperanza, luz. Y para eso Dios nos llamó a hacer luz, a hacer cosas mayores. Entonces tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida, porque Él lo dijo así: si permanecen, tenemos que permanecer, y su palabra tiene que permanecer en nosotros. Entonces yo me despido y los invito a que permanezcamos más en su palabra, para que Él permanezca en nosotros y así también hacer cosas mayores. Dios les bendiga. Me despido con un saludo que les manda el apóstol Pablo en Efesios 6, capítulo 6, versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces Dios les bendiga y espero que pasen un lindo día y no más, sigámonos esforzando y todo esfuerzo trae su recompensa y esa recompensa es una gloria mayor. Como les dije al principio, en esta vida vamos a tener cualquier tipo de aflicción, pero debemos perseverar y permanecer en Él para que su palabra permanezca en nosotros. Dios les bendiga, bendiciones.